familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Me ven desde el carro, he empezado esta introducción desde el carro porque hoy tengo la consulta de ginecología para ver cómo está el proceso de la herida, que déjenme decirles que se me abrió un poco la herida, no sé si habría hecho alguna fuerza o algo, pero bueno, sí se me abrió un poquito en el lado derecho, que eso me tiene un poquito preocupada. No es tan grave para nada, si no yo hubiese ido al hospital, pero no es tan grave, sino que sí se me abrió como una punzadita. Toda la demás herida está súper bien curada, pero bueno, en esa parte sí se me abrió un poquito. De hecho se ve como unas puntas de plástico, así algo raro ahí, pero bueno, nada grave, no he soltado sangre ni nada, así que vamos a ver qué me dicen ahora. Que este video va a ser un video blog de toda la semana, de toda esta semana, porque tengo muchas cosas que contarles. También tengo la consulta de bebé Dylan, ya no es bebé Liam, de bebé Dylan, a ver qué le dicen, cómo está todo. Que déjenme decirle que yo lo veo un poquito amarillito a bebé Dylan. Bueno, eso es bueno, no es normal, pero bueno, Liam también nació así, que tuvimos que darle muchísimo sol. Estos días no le he dado tanto sol porque ha hecho frío, y lo que le estoy dando es vitamina D, que sí me recomendaron que era muy buena para todo eso de bebé, de que cuando está un poquito amarillito. Así que nada, familia, espero que se queden hasta el final del video para contarles cómo está todo. Los quiero muchísimo, comencemos ya. Bueno, déjenme decirles que la temperatura no está muy buena, estamos a 3 grados y está ciñendo, así que vamos a ver cómo se para el día de hoy. Ya salimos ya, la verdad es que estoy súper contenta porque no fue nada grave. De hecho, me decía la enfermera, que era, bueno, la asistente, que era algo que podía pasar, que está todo bien, que dentro de 4 semanas pues tenía la otra consulta, que es para saber si la matriz bajó, si está todo bien. Pero bueno, que hasta ahora con la herida está bastante bien. Sí tengo como que un poco de pérdida de sensibilidad en esa zona, pero también me dijo que es algo normal. Así que estoy contenta porque todo salió bien, al menos conmigo. Vamos a ver con bebé Dylan cómo está todo. Segundo día de esta semana blogueando. Ayer, como les comenté, fui a lo que es el ginecólogo y le expliqué lo que me habían dicho, que supuestamente era no normal, pero que podía pasar. Déjenme decirle que todavía tengo es como un plástico, no tan plástico, porque los puntos, al menos los de Cuba, se desvanecen, se caen solo, pero este es como algo duro, no sé cómo explicarlo. No sé si se caerá solo, porque la verdad es que está por dentro. Dylan le dije que también le tocaba cita, aquí lo tengo, porque si lo miro tengo que cocinar también. Entonces ha estado estos días que parece que es brote de crecimiento. Estuve investigando porque no ha querido dormir como solito en la cuna, simplemente quiere dormir como arriba de mí o arriba de su papá. Y sobre todo cuando está, déjenme en los comentarios si a usted le pasa algo así, sobre todo a las madres, de que por lo menos yo que estoy amamantando al bebé, cuando lo estoy cargando yo, como que se queda con hambre a pesar de que está tomando bastante leche y está como buscando así, y entonces lo que hago es cambiarme de blusa para que no sienta tanto el olor a leche. Entonces no sé si es que realmente el olor a leche pues le da como más hambre a pesar de que no tengan hambre. Y nada, ahora voy a ponerme a cocinar. Les comenté que le había tenido cita, entonces lo que le dijeron fue que, a ver, hubo partes positivas y partes negativas. La parte positiva fue que aumentó muy bien de peso. Supuestamente a las 2 semanas de haber nacido, pues vuelven al peso con el que nacieron, y él aumentó 1 y pico. Él nació pesando 6'12" y ahora estaba pesando 7'9", que la verdad se nos alegró muchísimo porque bueno, está aumentando bien de peso. Y que algo que sí nos preocupaba era porque había estado vomitando, porque parece que como que se llenaba mucho y nosotros le dábamos más leche, porque como estaba tanto buscando, como que tenía hambre y se alteraba, entonces le daban un poquito más de leche, porque como en Cuba a mí me decían que la leche o sea, la leche materna es a libre demanda, no es que tiene un horario como la leche de fórmula, que se me altera de momento. Entonces le decía que era libre demanda, no como la leche de fórmula. Entonces
le dimos más leche y como que estaba vomitando así como reflujo así. Entonces nos preocupaba que no estuviera aumentando bien de peso, pero bueno, esa parte fue positiva. La parte negativa es que, y ya yo sé que ustedes apenas yo le diga esto, pues me van a ayudar muchísimo y me van a aconsejar, es que tiene como un soplito pequeño en el corazón, porque cuando la doctora le estuvo haciendo, como le estuve escuchando el corazoncito, le escuchó como un pequeño soplito que dijo que a los 2 meses pues lo tenía que revisar de nuevo a ver si pues si se lo había quitado o ver cómo ha evolucionado. Pero bueno, esperemos que a los 2 meses pues esté todo bien. La verdad eso sí me preocupó un poco porque como quiera que es un soplito en el corazón. Pero bueno, ya usted me va a dejar en los comentarios si alguien le ha pasado o ha tenido alguna experiencia de tener un soplito en el corazón, si se le ha quitado, cómo le han dado el tratamiento o algo. Esperar a los 2 meses a ver qué me dice. Ya se me está alterando. Bueno, andamos por proceso. De momento cocinando, de momento que se pone, que quiere leche, cocinando, aquí cargando y estamos en proceso. Pero bueno, espero poder hacer la comida hoy, porque ha estado en estos días, que no sé si es que tiene brote de crecimiento, que ha estado irresistible. Bueno familia, tercer día de la semana de vlog. Estoy aquí en la vieja confiable del Dollar Tree porque cuando fui al daycare de Liam ayer, pues la maestra me dijo que el viernes iban a hacer una actividad por el 14 de febrero y entonces como que los niños tenían que llevar algún detallito para los niños del aula y entonces obviamente Liam no iba a ser la excepción. Por lo que estamos ahora buscando aquí en el Dollar Tree cositas y regalitos para poner en la bolsita. Ya cogí algunas bolsitas aquí, vamos a ver. Bueno familia, son las 3:08 de la mañana y ahora le estaba poniendo a esterilizar los biberones y eso que había utilizado. Estoy despierta de las 2:10 de la mañana, pero obviamente es normal que se levante una hora y se acueste un poco más tarde. De hecho, ahora mi esposo lo tiene sacándole los gasecitos mientras yo le esterilizaba todos los biberones y eso. Es de noche. Vamos a ver a qué hora se duerme porque todavía no se ha dormido. Pero bueno, tengamos fe y se duerma temprano. Y no solo que se duerma temprano, sino que duerma un poco más. Porque se acostó como a las 10 y algo, casi 11 de la noche y se levantó a las 2 de la mañana. Así que durmió como 4 horas, lo cual está súper bien. Vamos a ver ahora cuánto duerme. 3:09 de la mañana. Bueno familia, ya se medio quedó dormidito, son las 4 de la mañana. Ahora viene la parte más difícil, que es cuando lo acuesto en su Moisés y se queda dormidito y hasta qué hora pues se queda dormido. Esa es la parte más difícil del asunto. Pero bueno, espero que duerma porque realmente tengo bastante sueñito. Yo creo que esta es la parte más difícil de lo que, bueno, de lo que es la primera parte de recién nacido, es la parte de la dormidera, porque y eso que realmente Dylan se está portando mejor que Liam, porque Liam sí era cada 1 hora o cada 1 hora y media, pues era que ella se levantaba, pero que también yo le daba pecho y yo no tenía extractor en ese momento para extraerme la leche, entonces era nada más que pecho. Y a veces no se llenaba y cada media hora o 1 hora era levantándose y eso era para dormirse otro asunto porque apenas lo ponía en la cuna se levantaba. Entonces, y eso que se porta mejor en ese aspecto. Pero bueno, ya que ya había superado la parte de dormir porque Liam duerme bastante, pues vuelvo a tener la parte de no dormir con Pero bueno, disfrutando el proceso, la verdad que estoy súper contenta porque bueno, tengo 2 bebés hermosos, son muy afortunada la familia que tengo. Por cierto, algo que a mí me gusta bastante es cantarle canciones de cuna para que se duerma. No sé si ustedes son igual, por ejemplo, a mí me encanta cantarle arroz con leche se quiere casar con una viudita de la capital, porque la verdad es que son canciones que mi papá me cantaba mucho cuando chiquita. Una que jamás se me va a olvidar y que me cantaba pues muchísimo era:
Papá, yo quiero que tú me enseñes a navegar por estos mares del mundo donde has transitado ya. Bueno, me disculpa mi entonación a esta hora, pero bueno, esa es la canción. Era una de mis canciones favoritas. Para que ustedes vean, tengo 26 años y todavía me acuerdo como si fuera ayer de esa canción, porque es que me la cantaba a mí, yo se la canté a Liam y pues se la estoy cantando también a Dylan. Déjenme en los comentarios si ustedes conocían sobre esta canción, que ya les digo, a mí me encantaba. 4 de la mañana. Ahora sí voy a dormir, voy a tomar algo, agua y ya me acuesto a dormir hasta hoy. ¿A qué hora? Recemos y sea hasta las 8 de la mañana. Vamos a ver, tengamos fe. Actualización de la noche. Son las, bueno, se levantó a las 7 de la mañana y él se acostó como a las 8, ahí está dormidito. Y mamá también va a dormir otro ratico, porque ya les digo, anoche se acostó como a las 4 que yo se lo enseñé y se levantó a las 7. Entonces mamá durmió 3 horitas, que la verdad es bueno, ya como que duerma 3 horas, son 3 horas. Pero bueno, mamá tiene un poquito de sueñito y voy a dormir, que hoy tengo que hacer bastante cosas, así que voy a dormir aunque sea media hora o una hora para poder seguir adelantando. Nos vemos ahorita. Bueno, son las 11 de la mañana, el bebé se levantó como a las 8 de la mañana. El bebé se levantó a las 8 de la mañana y se acostó ahora como a las 11, un rato que me dio tiempo poderle echar el tinte a mi mamá. Ahora que quería consultarle con ustedes a ver si conocen sobre el tema y me pueden aconsejar en los comentarios, es sobre que le han salido bastante lagañitas amarillas, verdosas en los ojitos. Se lo estaba limpiando con gasa y agua normal de botella de tomar, pero porque en ninguna tienda vimos el suero fisiológico, que supuestamente es lo que realmente se echa. Ya lo mandamos a pedir por Amazon, a ver, que supuestamente llega mañana, y eso es lo que tengo entendido hasta ahora, que en gasa y suero fisiológico pues se le limpian los ojitos. Pero imagínense que realmente tiene bastante lagañita en los ojos. Díganme qué ustedes han hecho, cómo se lo han quitado, si es grave. Ayer llamamos a la pediatra, pero no estaba trabajando, entonces no sé qué hacer. Espero que sea algo normal de recién nacido. Estaba buscando en Google y bueno, dice que dándole un suero fisiológico y gasa pues se le quita, que creo que se llama, que tiene como el lagrimal obstruido, algo así. Entonces no sé, aconséjenme en los comentarios que ustedes creen de esto, si le ha pasado y cómo se le ha curado. Bueno, vinimos al mall un rato a hacer unas compritas de última hora, que mi esposo me hizo mi regalo del 14 de febrero. Mi mamá también se autorregaló. O sea, para eso yo trabajo, y es cierto, porque para eso trabaja para el subutico de vez en cuando. Ahí anda. Imagínense lo lindo que es salir con tu pareja, con mi mamá. O sea, que tanto nosotros en los apagones nos sentábamos y decíamos, ¿tú te imaginas un día, mami, en un mall, en otro país, comprando las cosas que nos gustan, o comiendo algo rico, y vivirlo? Eso no tiene palabra, eso no tiene explicación. El sentimiento de agradecimiento que uno tiene cuando logra las cosas que se propone. Bueno, aquí está mi mamá aprendiendo a manejar por primera vez. No te desvincules, mamá, no te desvincules tú. Manejando por primera vez. ¿Qué se siente, mamá? Solo di una palabra. Ay, nervios. ¿Te esperabas manejar alguna vez en tu vida? Nunca pensé coger un timón en mi mano. Manejando, ¿cuántos años, mamá? 58. 58 manejando. A ver, dime, ¿qué tal te pareció? ¿Cómo te fue? Bueno, me fue mucho nervio, pero no es tan como yo pensé, que me iba a poner más nerviosa. Pero bueno, yo pienso que pensé que nunca podía manejar. Pero yo pienso que con voluntad
voy a manejar, porque ya le estoy perdiendo el miedo. Y vas a sacar tu licencia. Y voy a sacar mi licencia y me voy a comprar mi carro. Uy, ¿te imaginabas en Cuba alguna vez poderte comprar un carro? No, en Cuba nunca me lo podía comprar. ¿Y manejar? Y manejar mucho menos. Bueno, imagina, ¿a qué edad estás manejando? ¿Eh? ¿A qué edad estás manejando? A los 58 años, ya casi 59. Ya casi 2 añitos para los 60. Y manejando. Y manejando. ¿Y cómo te sientes? Súper bien, me encanta. Porque es algo que nunca pensé hacer, que ya lo voy a Era un sueño que tenía. Era un sueño que yo tenía. Manejar para no depender de nadie. Y salir en mi carrito. ¡Ah! Tercera parada y última del día de hoy, que la verdad estoy muerta. El día de hoy ha sido bastante cansadito. Vinimos aquí a Ross a comprar la ropa, porque ustedes saben que yo soy de último momento. Pues me acordé de que mañana, como Lidan tiene la actividad, que todavía no he hecho las bolsitas de los caramelitos y las cositas de mañana para los niños de su clase, pues imagínense, se me olvidó la ropa, que tiene que ir de rojo, porque eso sí, aquí cuando hay como alguna festividad, algo así como 14 de febrero, Pascua y eso así, pues le mandan a venir con un color de ropa específico. Y le tocó rojo. Entonces tenía que comprarle algo rojo, que por cierto no tenía. Entonces, así que se puede imaginar que tuve que venir a Ross, a la vieja confiable, para comprarle. Y le compré estos zapaticos también, que la verdad están de lo más bonito. Bueno, ya estoy bañadita. Ahora, como les dije el primer día, bueno, el segundo creo, no me acuerdo, que pues le compré las cositas para hacerle los regalitos de los niños de la clase de Liam. Y ahora se los voy a estar preparando. Son 11, creo que compré más de 11, pero bueno, no sabía cuánto eran. Ella, mi esposo, preguntó y le dijeron que eran 11. Y eran que compré esas bolsitas en el Dollar Tree, que la verdad está más bonita, y como son por el Día del Amor, me encantaron. Mamá, ven acá. A ver, mamá, que ya, ahora que estamos hablando aquí, ya tú llevas ya 1 año aquí en los Estados Unidos. ¿Qué se siente llevar ya 1 año? Ya haber aplicado tu residencia. Lo más importante. Lo más importante ahora mismo, más, con todo lo que está pasando. Lo más importante, y tranquilidad. Porque con todo lo que se está diciendo por las redes, uno se asusta. Y por lo menos ya apliqué, ya por lo menos estoy, ¿cómo decir? En camino. En camino. Bueno, más tranquila. Más tranquila. ¿Qué se siente llevar ya 1 año en los Estados Unidos? Un sueño que nunca, ni lo soñé, porque yo sinceramente jamás en mi vida pensé venir a los Estados Unidos. Y después de estar 1 año aquí, como he perdido vida. Es una lástima que haya venido ya a cierta edad, pero bueno, como dice el dicho, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que... Y bueno, ya estás aprendiendo para tu... Y muy importante, ya empecé hoy con las clases de manejar, que para mí eso era otro sueño, que cuando llegué aquí vi que era me lo decían, pero no lo creía, tan importante manejar. Y por tanto, aunque yo pensé que a mi edad ya no podía manejar, creo que sí puedo. No, y aprendió. Y sabes, para ser primera vez que coge un timón en la mano. Ay, Dios mío, qué miedo al principio, pero no, uno le va perdiendo el miedo y cada día que... No, pero te fue bien para ser la primera vez. Tú eres una mujer empoderada. Y espero tener mi carrito pronto. Lo que te propone lo haces, lo cumples. Si Dios me permite. Aparte, eres mi mamá. Un detallazo, aquí hablando, que estábamos ahora, mi mamá me dice, mañana se suelta el pelo para lucir su pelo. Ay, que me lo arreglé hoy. ¿Cómo se llama esto? Que ahora mi mamá estaba hablando y me estaba diciendo, mañana, como es 14 de febrero, mi papá y ella cumplen 28 años de casados, pero un detalle, ellos empezaron en diciembre del 95, de 1995. Y se casaron en febrero, el 14 de febrero de 1996. Entonces tenían 2 meses de novio y 28 de casados. Así para que ustedes vean que cuando el amor, que no importa la cantidad de meses que lleven de novio, cuando está, está. Cuando está para ti, está para ti.
y existe todavía el amor a primera vista. Porque imagínense, se conocieron de la escuela, eso es como un amor de película ese que se conocen, se conocieron, se enamoraron, 2 meses de novio y de ahí se casaron. Y hasta el sol de hoy. Que nací yo en el 98. Bueno, el 98 sí, en el 98. En el 98. ¡Ay, no se acordaba! Claro que me acuerdo, en el 98. Y ya tenemos listos los regalitos para la clase de Liam. Que a mí es que me pone súper contenta hacer todas estas cosas. De hecho, en Pascua también se hace. El año pasado yo no hice porque Liam no estaba en ninguna escuelita, pero que a mí me gusta realmente hacer estos detallitos porque en Cuba obviamente no iba a tener la posibilidad. Y pues aquí hacer estas cositas para la clase de Liam pues me hace la mamá feliz. Es que yo me imagino ya cuando Liam me diga, mamá, voy a casa de mi amiguito, o mamá, ay, ya quiero ver ese momento, o mamá, tengo novia, y que yo sea la suegra. No sé, no me imagino ese momento todavía. Aquí mi padre buscando las flores a mi mami, porque como les dije ayer, hoy cumplen 28 años de casado y 2 meses de novio. ¡Ay, mi madre, qué bello! ¿Te gustó? Fue, me encantó. Y bueno familia, hasta aquí el video de hoy. Ya me lavé la cara, me hice mi rutina de por la noche y ya voy a dormir, que estaba durmiendo al niño y me quedaba rendida yo del sueño que tenía. Espero que les haya gustado este videito, no olvides suscribirte, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo darle like, así YouTube les recomienda más videos míos que yo sé que les van a gustar. Dejarme en los comentarios cómo fue su primera experiencia manejando, si le dio miedo, qué le aconsejarían a mis padres. También espero que hayan disfrutado un poquito más de su aniversario de 28 años de mi mamá manejando por primera vez, que la verdad le fue bastante bien para ser su primera vez. Así que nada, déjame si les gustan estos videitos. Los quiero muchísimo, chao.